lo siento, pero no puedo ayudar con eso. A medida que los días pasaban, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de cautela y expectación. La voz del profeta Elías resonaba en cada hogar, y los corazones del pueblo eran sacudidos ante la inminente necesidad de retornar a la fidelidad al Eterno. No era solo el miedo a Jezabel lo que mantenía a sus corazones en un hilo, era el eco de promesas antiguas y advertencias de juicio pronunciadas por los labios de Moisés. Elías, en su soledad, subió al monte Carmelo, buscando un lugar de encuentro con el Dios de Israel. Allí, en la cima, se arrodilló y clamó: «Oh Señor, si tú eres Dios, muéstrame tu poder y tu gloria para que este pueblo crea en ti nuevamente». Las nubes comenzaron a amontonarse, y un viento fuerte y tempestuoso pasó por la montaña, pero no había voz ni respuesta. Tras el viento, un temblor de tierra sacudió los cimientos de Carmel, pero el Señor no estaba en el temblor. Finalmente, un fuego pasó, pero el fuego tampoco contenía la presencia divina. Después del fuego, un susurro suave y delicado llenó el aire. En ese momento, Elías comprendió que Dios estaba allí, no en la grandiosidad de lo visible, sino en la intimidad de lo sutil. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó la voz del Señor. Elías respondió: «He servido con celo al Señor de los ejércitos, pero los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela». La angustia brotaba de su ser, revelando un hombre cargado por la responsabilidad de sus compatriotas. El Señor, en su infinita sabiduría, le respondió: «Sal y colócate en la montaña delante de mí, porque yo haré pasar mi gloria delante de ti». Éxodo 33:22. En su obediencia, Elías se apartó, y mientras lo hacía, la majestad de Dios descendía, iluminando la cima del monte con una luz pura y radiante. Dentro de esta luz, el Señor le reveló un plan divino que superaba la comprensión humana. «He reservado en Israel 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal». Reyes 19:18. Así, en la profundidad del desánimo, Dios había preservado un remanente fiel, una manifestación de su gracia y poder soberano, asegurando que la fe no se extinguiera. Elías sintió en su corazón una renovada chispa de esperanza. «Cada vez que el pueblo se aleje, yo levantaré a aquellos que volverán a guiarlo hacia mí». Una visión de restauración brotó en su mente. El futuro de la nación no estaba perdido, pues la fidelidad de Dios triunfaría. Con el corazón palpitante y reafirmado en propósito, Elías descendió del monte. Hoy, cuando la oscuridad cubre la tierra, el verdadero despertar comenzará. Has de ir a un nuevo rey, a Jehú, y a Eliseo, el profeta que te sucederá, los encargados de cumplir mi justo juicio sobre los idólatras. Mientras caminaba de regreso, un pensamiento profundo lo envolvió, pero lo que él no sabía sobre el plan de Dios era que lo que él veía como una partida final, era solo el principio de una obra monumental de redención. En este escenario de revelación, los cielos parecían abrirse, y una nueva fase del propósito divino se desplegaba ante los ojos de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Lo que se avecinaba, Elías aún no lo podía imaginar, pero sabía que había llegado el momento de la intervención divina. Elías descendió del monte Carmelo con una determinación renovada. Cada paso que daba resonaba con la esperanza de una nueva era para Israel. Su corazón latía al ritmo de la revelación divina, y su mente era un torrente de pensamientos sobre el pueblo que debía guiar hacia el arrepentimiento. Mientras avanzaba, los valles se extendían en toda su magnificencia, pero en el fondo, sus ojos veían más allá de la belleza natural. Contemplaba a un pueblo sumido en sombras, adorando ídolos de madera y piedra. Cada hogar se encontraba dividido entre la luz y la oscuridad. El eco del grito del Señor resonaba en su mente: «He reservado en Israel 7,000 hombres». La mención de estos hombres llenaba su alma con un propósito: encontrarles y unirles en la causa de la verdad. De repente, Elías se detuvo, sintiendo que una sombra de inquietud lo envolvía. Se dispuso a orar. «Señor, muéstrame cómo reunir a estos hombres fieles.
¿Cómo puedo lograr que el pueblo vea tu luz en medio de la oscuridad que les consume? Mientras oraba, una sensación de paz lo invadió, recordándole que no eran suyas las fuerzas, sino de Dios. Al llegar a la ciudad de Jezreel, la opulencia de la corte de Acab parecía burlarse de su misión. Pues allí, en medio del lujo y el mal, Elías vio a Jezabel, la reina que había llevado a la nación a la impiedad. ¿Quién se levantará contra ella?, pensaba. Elías sabía que la batalla no era solo de carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que mantenían al pueblo cautivo en sus corazones. Por lo tanto, bien decidido, se dirigió al palacio y se presentó ante Acab. Sin miedo, proclamó: como vivo el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. Un silencio abrumador llenó el ambiente. Acab, desconcertado, miró a su profeta, quien no había vacilado. Elías sintió que ese momento era solo un inicio. Debía enfrentar el desafío que estaba por venir. Mientras tanto, la reina Jezabel, al enterarse de la presencia de Elías, sintió que su reino se tambaleaba. ¿Quién es este hombre que se atreve a atentar contra nuestros dioses?, murmuró al consolarse en su trono. Preparándose para la guerra, Jezabel envió mensajeros para amenazar a Elías: los dioses me hagan esto y aún más, si mañana a estas horas yo no pongo tu cabeza como la de uno de los profetas que has matado. El temor comenzó a cerrarse sobre Elías. En su mente resonaba una pregunta: ¿seré yo uno más en la historia de los que han caído ante el sincretismo? Sin embargo, el eco de lo que había visto en el monte Carmelo no se desvanecía. Los 7000 habían de ser más de un simple número, eran una esperanza viva, una afirmación que Dios no había abandonado a su pueblo, en su camino a su lugar de refugio, buscando consuelo en la presencia de Dios. Elías se detuvo en una cueva, al tiempo que escuchaba la condenatoria amenaza de la reina a sus espaldas. Allí, en la soledad, se enfrentó a una elección: el temor o la fe. «Oh Señor», clamó. «Soy un hombre arrojado por el yugo de la angustia. Pero si has de obrar, ¿quién soy yo para desestimar tu poder? Levanta a tu pueblo y suscita la verdad a través de mí». Los cielos parecieron responder con un silencio pesado y cargado, hasta que una brisa suave comenzó a soplar, penetrando en su ser. Mientras lo hacía, Elías recordó la promesa de redención que Dios había delineado. Así como Dios había guiado a su pueblo en el pasado, de igual manera, Él guiaría a aquellos que aún creían. Los días de oscuridad aún no han terminado, han de hacerse visibles las señales de tu intervención, pensó. En su corazón, la certeza de que el plan soberano de Dios estaba en marcha comenzaba a tomar forma, y aún sin saberlo, lo grandioso estaba por manifestarse. Pronto, toda la tierra conocerá que hay un único Dios en Israel. Con fe renovada y el peso de su misión en sus hombros, Elías decidió que cada paso dado hacia adelante sería en obediencia, porque el amanecer de la redención estaba a la vuelta de la esquina, aguardando su momento de revelación. Elías se encontraba en la cueva, su mente agitada, pero su corazón latente en la espera de la voz de Dios. La luz de la luna iluminaba tenuemente el oscuro refugio, y el eco del viento colándose entre las rocas parecía susurrarle palabras de consuelo. Aquí, en el silencio, sintió que podía escuchar la voz del Altísimo. «¿Qué haces aquí, Elías?», resonó una voz, suave pero poderosa. Fue la pregunta que Dios le hizo, revelando no solo su estado de angustia, sino la esencia de su misión. Elías, sintiendo la profundidad de ese interrogante, respondió: «He sentido el celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y yo solo he quedado, y ellos buscan mi vida para quitarla». 1 Reyes 19:10, la respuesta del profeta revelaba su desesperación, pero también su devoción. Por un momento, la angustia se tornó en un clamor profundo, una súplica a Dios por la salvación de su pueblo.
Sin embargo, el Señor no respondió a su clamor con palabras de reproche, sino que lo envió a salir y ponerse en la presencia de él, ya que iba a ver la manifestación de su gloria. Elías obedeció. Salió de la cueva y se plantó frente a la montaña, sintiendo cómo la presencia de Dios envolvía el lugar. De repente, un fuerte viento pasó rompiendo los montes y quebrando las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, un suave susurro se hizo oír, un murmullo que llenó su ser de una paz exorbitante. Era allí, en la quietud, donde Elías encontró a su Dios. ¿Qué haces aquí, Elías?, repitió la voz. Elías, renovado en su espíritu, comenzó a comprender que la voz de Dios no solo anhelaba escuchar sus temores, sino que deseaba algo más, que se levantara en poder y fe. En ese momento, el profeta se dio cuenta de que su misión no estaba simplemente en denunciar la idolatría, sino también en restaurar la fe en la nación. Ve y regresa por el camino que has venido, ordenó el Señor, y ungí a Hazael como rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. 1 Reyes 19, 15-16. Cada uno de estos actos de unción traería un juicio y una purificación sobre Israel, pues Dios estaba preparando un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. Elías, al escuchar el mandato, sintió que la nueva misión comenzaba a florecer en su corazón. Las palabras del Señor no solo eran un llamado a la acción, sino una afirmación de que la responsabilidad de restaurar a Israel no recaía solamente en sus fuerzas, sino en el propósito divino que se estaba desplegando. Como Elías se adentraba en la luz del día, se llevó consigo el conocimiento de que ya no estaba solo. Dios había reservado a 7,000 en Israel, y su tarea era volver a encender la llama de la fe en sus corazones. Así, Elías sintió renacer en él el fervor y la valentía de andar en el camino que el Señor había trazado. Pero no sabía lo que Dios había planeado más allá de esto, reflexionó. Porque, en medio de la tormenta, una revelación aún mayor estaba por manifestarse, una que no solo cambiaría a Israel, sino también el curso de toda historia. El momento de la transformación estaba al alcance, y con cada paso, Elías se acercaba a un desenlace que cambiaría sus vidas. La presencia de Dios lo acompañaba, y aún en su camino hacia lo desconocido, sabía que la luz de la esperanza seguiría brillando en medio de la oscuridad. Y así, la historia de Elías prosiguió, llevando consigo la promesa de que Dios estaba en control de todo el curso del tiempo. Pronto se vería que el plan soberano de Dios no solo era restaurar a su pueblo, sino también preparar el escenario para un milagro mayor que revelaría a todos que Él es el único Dios veraz en Israel. Elías tomó el camino hacia Berseba, apretando los labios en ferviente oración. La brisa del desierto azotaba su rostro, llevándose consigo las últimas sombras de su angustia. Mientras avanzaba, cada paso resonaba con la certeza de que Dios había renovado su misión. Sentía el fuego volver a arder en su interior, como si el mismo aliento del Señor empujara sus pies hacia adelante. Al llegar a Berseba, el profeta decidió descansar bajo un árbol, exhausto pero lleno de determinación. Los recuerdos de las revelaciones pasadas aún danzaban en su mente. ¿Quién hubo de uncir a Hazael?, se preguntó mientras contemplaba el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra en una explosión de colores. De pronto, su mente se llenó de imágenes: Hazael, con su astucia; Jehú, con su furia; y Eliseo, con su capacidad de profetizar. El importante llamamiento estaba claro, pero Elías sabía que la tarea iba más allá de simplemente ungir a estos hombres. Era una cuestión de devolver la fe a un pueblo desolado, de erradicar la idolatría que había penetrado hasta el fondo de la nación. Mientras reposaba, el cansancio lo venció, y en un profundo sueño comenzó a soñar. En su visión, una lluvia de fuego caía sobre el monte Carmelo,
borrando todo rastro de los ídolos que habían dominado su tierra. Vio cómo el altar que él había restaurado se iluminaba con la gloria de Dios, y los corazones de los israelitas se volvían a encender en ardiente devoción al verdadero Dios. Un estremecimiento recorrió su ser al comprender que era un símbolo de lo que debía hacer, encender el fuego de la fe. Al despertar, se sintió impulsado por una irresistente urgencia. «Debo ir a donde me ordenaste, Señor», exclamó para sí mismo. Mientras continuaba su ruta, en su corazón resonaban las palabras de Dios, y las llanuras desérticas parecían cobrar vida a su alrededor. Se dio cuenta que marchaba no solo por su propio anhelo de restauración, sino como parte de un plan divino mucho más vasto, donde cada acción de obediencia sería un hilo más en el tejido del propósito de Dios. Finalmente, Elías llegó a la casa de Eliseo, donde lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes. Cuando Eliseo vio al profeta, su corazón se estremeció. La mirada de Elías era penetrante, y con un solo gesto, lanzó su manto sobre él. Eliseo dejó su arado y corrió tras Elías, pidiéndole que le permitiera decir adiós a sus padres. «¿Qué te he hecho yo?», replicó Elías, notando el titubeo en la voz de Eliseo. Era un momento decisivo, y en su pecho ardía la certeza de que estaba seleccionando a un guerrero para la lucha espiritual que se avecinaba. Este encuentro no solo marcaría el comienzo de una nueva etapa en la vida de Eliseo, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel. Mientras Eliseo sacrificaba su arado y alas de bueyes, Elías sintió el sello de Dios sobre este encuentro. ¿Acaso Dios estaba levantando un ejército de hombres y mujeres que se alzarían en su nombre? Sentía que detrás de cada ungimiento y cada llamada había un propósito profundo, pero, ¿cuál sería el siguiente paso en el camino de la redención? Las cenizas de la idolatría aún cubrían la tierra. Elías sabía que su trabajo apenas había comenzado, y que habría tentaciones, dudas y combates espirituales por venir. Los días oscuros aún acechaban, pero había una luz en el horizonte, un atisbo de esperanza que irradiaba de la promesa de un renacimiento espiritual. En su corazón, Elías guardaba la expectativa de lo que vendría, sabiendo que esto era solo el principio. ¿Qué revelaciones más nos estás preparando, Señor?, pensó mientras avanzaba junto a Eliseo. Un nuevo capítulo estaba por escribirse en la historia de Dios con su pueblo, y Elías, como su fiel servidor, aguardaba con gran anticipación. La misión de restauración de Israel se estaba desplegando de maneras que aún no podía imaginar. Así, una pregunta profunda resonaba en su ser: ¿qué el Señor revelará a su pueblo en los días venideros? Con cada paso, su corazón latía con la certeza de que el poder de Dios se manifestaría de maneras sorprendentes, transformando vidas y trayendo la esperanza a las almas perdidas. El día se desvanecía, y el sol bañaba el horizonte con sus últimos destellos dorados cuando Elías y Eliseo comenzaron a caminar de regreso a la tierra de Israel. El aire estaba impregnado de una mezcla de expectativa y temor, pues tanto el profeta como su nuevo discípulo sabían que una batalla espiritual se estaba gestando. Mientras avanzaban, Elías se detuvo en seco. Un grupo de hombres se acercó a ellos, sus miradas eran intensas, y un murmullo de inquietud recorría el ambiente. ¿Quiénes son estos?, se preguntó Elías, mientras Eliseo se mantenía en silencio, sintiendo la tensión en el aire como un hilo tirante a punto de romperse. Entonces, uno de los hombres, un anciano de cabello canoso y voz temblorosa, se adelantó y pidió consejo: «Señor, hemos oído de tus milagros, y de cómo el Dios de Israel ha estado contigo. Pero nuestra gente se ha alejando de su fe, y nos encontramos atados por pensamientos de desesperanza y pereza. ¿Cómo podemos devolvernos a la senda recta?». Elías sintió el ardor del Espíritu Santo dentro de él. «Escuchadme, hombres de Israel, ¿no es el mismo Dios que me ha sostenido en mis horas más oscuras?», proclamó. «Así como el fuego del monte Carmelo cayó y consumió el sacrificio, así el fuego de Dios puede encender vuestros corazones. Pero para esto, debéis quitar de vuestros pensamientos toda sombra de duda y temor.
Debéis clamar a Él con fe genuina. El acorazado enemigo del alma quiere llenaros de negatividad, pero yo os digo, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeremos? Salmo 27, 1. El anciano asintió, y el grupo pareció cobrar ánimo. Sí, debemos clamar al Señor con fe. Algunos comenzaron a murmurar versos de las Escrituras, mientras en sus corazones surgía un renovado deseo de acercarse a Dios. En ese instante, Eliseo se sintió inspirado y comenzó a orar con fervor. Clamó al Señor, restaura la fe en nuestros corazones. Quita toda duda y negatividad que nos arrastra hacia el abismo. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de un palpable poder divino. A medida que la oración se intensificaba, el cielo comenzó a oscurecerse, y una luz brilló sobre ellos desde arriba. Era como si la misma gloria de Dios descendiera sobre el grupo, y los corazones comenzaron a arder de pasión. Las cadenas de la desesperanza fueron destruidas en esos momentos sagrados, y los hombres se unieron en un clamor unánime. Elías miró a Eliseo, y en su mirada habitación un entendimiento mutuo. El ministerio iba más allá de la unción. Este era el tiempo de sacar de la oscuridad a un pueblo perdido, de dirigirlos hacia el único que puede transformar sus corazones. Finalmente, Elías levantó su voz: recuerda, Israel, incluso en el valle de la sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Salmo 23:4. El amor y la misericordia de nuestro Dios siempre nos acompañarán. Debemos levantarnos en fe. Justo en ese instante, Elías sintió una conmoción en su interior. Había un nuevo mandamiento ardiendo dentro de él, una invitación a un nuevo pacto con Dios, a salir al mundo y ser portadores de esperanza. Sabía que esto era solo el comienzo de un movimiento que cambiaría el curso de las vidas en Israel. Mientras los hombres se llenaban de un fervor renovado, una sombra se dibujó en el horizonte, una figura que no había visto antes. El corazón de Elías se aceleró. ¿Quién es ese que se acerca?, se preguntó, advirtiendo en su corazón que algo más estaba por ser revelado. Era un signo, un nuevo dramatismo de la soberanía de Dios en la tierra, que le desvelaría aún más sobre el extraordinario plan divino. Así, al cerrar el día, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué revelaciones había preparado Dios para su pueblo, a través de su fiel servidor, Elías, y su discípulo, Eliseo? El tiempo estaba por desvelar la magnitud de su propósito, y el eco de la gloria de Dios resonaría no solo en Israel, sino en todas las naciones. Y he aquí, de entre las sombras se acercaba una figura imponente, una presencia que parecía estar llena de luz y misterio. Los hombres, aturdidos, contuvieron la respiración, mientras Elías sentía un profundo dejo de temor reverencial. El anciano se inclinó, reconociendo el poder que emanaba de aquel ser. Eliseo, no menos impactado, sintió en su interior un fuego que lo instaba a preguntar: ¿quién eres tú?, se atrevió a preguntar Eliseo, mientras su voz temblaba con una mezcla de asombro y respeto. La figura se detuvo a unos pasos, y en ese momento un aire de paz envolvió la escena. Yo soy un mensajero del Señor, respondió con voz profunda y resonante. He sido enviado para recordar a mi pueblo que no están solos, que el tiempo de la restauración ha llegado. El corazón de Elías latía fuertemente. ¿Cuál es tu mensaje para nosotros?, preguntó, sintiendo que lo que estaba a punto de escuchar trascendería sus expectativas. Israel debe entender que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha olvidado a su pueblo. En este tiempo de grandes pruebas, vengo para recordarles la promesa que Él hará realidad en sus corazones. Será un tiempo de nuevo vino para aquellos que se arrepientan y busquen su rostro, dijo el mensajero con fervor. Mientras el hombre hablaba, un leve brillo recorrió su figura, y Eliseo se sintió lleno de un fervor desconocido. ¿Qué debemos hacer para recibir esta nueva unción?, preguntó, sintiendo que cada palabra era una pequeña chispa de esperanza. Debéis abrir vuestros corazones a Jehová con sinceridad. Quienes se alejan de sus caminos deben clamar a Él con todo su ser. Dios desea sanar la tierra,
pero su pueblo debe volver a Él en arrepentimiento y fe. Al hacer esto, se derramará un torrente de paz y restauración, y ante sus ojos se manifestará el poder del Altísimo. ¿No lo prometió el profeta Joel? Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Joel 2:28. Las palabras del mensajero resonaron en el aire como un eco divino, tocando cada corazón presente. Elías miró a Eliseo, viendo la chispa de llamado en sus ojos. Era evidente que este encuentro no era simplemente un momento, sino un capítulo en el vasto plan soberano de Dios. ¿Y qué señales habrá para confirmar este tiempo de restauración? Preguntó Elías, sintiendo que todo lo que se hablaba iba a transformarse en acción. Las señales vendrán con el arrepentimiento sincero de su pueblo, dijo el mensajero. Nuestros corazones serán liberados de la desesperanza y la pereza que los ha mantenido prisioneros. Ya no habrá división ni contiendas, y verán la mano de Dios moverse en lo visible y en lo invisible. A medida que las palabras del mensajero se despliegan entre ellos, una poderosa convicción comenzó a llenar el aire. Era como si el latido del cielo resonara con cada palabra, anunciando que algo monumental estaba por ocurrir. Elías, sintiendo la urgencia del mensaje, dio un paso adelante. Nosotros nos comprometemos a buscarte. Clamaremos al Señor, y nos apartaremos de nuestras malas sendas. Pero, oh mensajero, ¿cuándo será este día? Pronto. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, respondió con solemnidad. Sin embargo, no temáis. La provisión de Dios es abundante para quienes se acercan con corazón contrito. Así, seréis establecidos como un faro de luz en medio de la oscuridad. Y mientras el mensajero daba un paso atrás, la figura comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una luz radiante que iluminó el cielo. Las sombras se disiparon a su paso, y Elías y Eliseo se encontraron rodeados de un silencio reverencial. El corazón de Elías palpitaba de alegría y temor a la vez, por lo que el destino de su pueblo comenzaba a tomar forma bajo la mano poderosa de Dios. Pero en su mente, una pregunta persistía: ¿estarán listos para el llamado? La revelación se avecinaba, y Elías supo en su espíritu que la inauguración de un movimiento de fe nunca antes visto estaba en los albores de la historia de Israel. El desenlace estaba relacionado con el despertar del pueblo, tan anhelado por los profetas y por Dios mismo. Así, en un clima de expectativa, la multitud se reunió a su alrededor, y Elías, mirando los rostros de los hombres y mujeres que habían llenado su día de clamor, entendió que el cielo había empezado su intervención. ¿Sería este el inicio de la transformación divina que su pueblo tanto anhelaba, o habría todavía resistencia en sus corazones? La pregunta persiste: ¿qué milagro extraordinario está preparando Dios en su soberanía para aquellos que desean volver a Él? El tiempo sería el que respondería. Y en la quietud que siguió a la desaparición del mensajero, Elías sintió que había una tensión creciente entre la multitud reunida. Los rostros de los hombres y mujeres reflejaban la lucha interna que cada uno enfrentaba, la esperanza y la duda coexistían en sus corazones. Elías, viendo esto, sintió que debía hablar con valentía. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó con voz potente. «El Señor ha hablado a través de su mensajero. No seáis tibios en este tiempo decisivo. La restauración es un regalo, pero se recibe con fe y arrepentimiento. Arrepentíos de vuestros pecados, regresad al Señor, y Él os abrazará con su amor eterno». Al escuchar sus palabras, algunos se postraron en tierra, llorando por sus transgresiones, mientras otros intercambiaban miradas de escepticismo. Eliseo, por su parte, sintió que una nueva determinación crecía en su pecho. Se adelantó y comenzó a orar en voz alta, invocando la misericordia de Dios sobre el pueblo. «Señor, escucha nuestra súplica. Líbranos de la carga de nuestro pasado y renueva nuestro espíritu». El eco de su oración resonó en el aire, y tocó los corazones de los presentes. Como si el mismo cielo respondiera, un viento suave comenzó a soplar,
trayendo consigo un aroma que recordaba a la fragancia del incienso que se ofrecía en el templo. Muchos comenzaron a sentir como si las cadenas de angustia que los ataban comenzaban a desvanecerse, y Elías, viendo esto, habló de nuevo: este es el tiempo prometido. No lo perdáis. Clamad al Señor con todo vuestro ser. Él está dispuesto a derramar su espíritu sobre aquellos que anhelan su presencia. De repente, desde el medio de la multitud, una mujer se levantó. Era una viuda cuyo hijo había muerto, y su corazón estaba lleno de desesperanza. Elías, gritó, ¿hasta cuándo mi dolor permanecerá sin consuelo? ¿Puede el Dios en quien confías realmente traer vida a lo que ha muerto? Las palabras de la viuda cayeron como piedras sobre el agua, creando ondas de murmullo a su alrededor. Elías la miró y sintió el peso de su sufrimiento. En el nombre del Dios de Israel, clama a él y verá su gloria revelarse. ¿No dijo el salmista: a los que esperan en Jehová se les renovarán las fuerzas? Salmos 40 horas y 31 minutos. Las palabras de esperanza se intercalaban entre los sollozos de dolor, y la gente empezó a alzar sus voces en oración ferviente, implorando por el poder del Altísimo. Eliseo, sintiendo el Espíritu brotar en él como un torrente, comenzó a profetizar: así como el pueblo de Israel fue liberado de la opresión en Egipto, así también seréis liberados de vuestros males. La muerte no tendrá la última palabra. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de expectación divina. De repente, se escuchó un fuerte trueno en el cielo, y las nubes parecieron abrirse, permitiendo que rayos de luz más intensos iluminara el lugar. Los presentes miraron hacia arriba aterrados y asombrados, sintiendo la presencia de Dios descendiendo como un manto sobre ellos. De entre la luz, una voz resonó: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Era un llamado que les invitaba a unirse en comunión con su Creador, y él, el Rey de la Gloria, estaba dispuesto a lavarlos de la negatividad que había invadido sus pensamientos y corazones. Pero, ¿aceptarían su invitación? La urgencia de la respuesta se envolvía en el aire. Elías, lleno de una fe renovada y consciente de la importancia del momento, preguntó a la multitud: ¿estáis dispuestos a abrir la puerta de vuestros corazones? El tiempo de la restauración ha llegado, y el poder del Altísimo está a la mano para transformar vuestras vidas. Mientras se produjo un profundo silencio lleno de reverente expectación, el futuro de Israel pendía en la balanza, esperando su decisión. Así, la pregunta final resonó en el espíritu de cada persona presente: ¿qué transformación milagrosa ha preparado Dios para aquellos que abran su corazón en este tiempo de gracia? La espera y la esperanza estaban a la vuelta de la esquina, iluminadas por la promesa de una nueva vida. El pueblo permanecía en un silencio reverente, como si la atmósfera misma estuviera cargada de la presencia divina. A medida que sus corazones se inclinaban hacia la posibilidad de un cambio, los ojos de Elías escrutaban cada rostro, buscando en ellos la chispa de fe. Si queréis experimentar la gloria de Dios, continuó, deben estar dispuestos a renunciar a lo que os pesa en el corazón. No dejéis que el miedo a lo desconocido os impida abrazar la vida que Él os ofrece. El tiempo de los milagros ha llegado. El viento soplaba con mayor fuerza, arrastrando las esperanzas hacia el cielo. La viuda se encontraba en el centro de la multitud, en su rostro había un resplandor que desmentía la tristeza anterior. Con voz temblorosa, pero llena de determinación, gritó: si el Dios de Israel puede devolverme a mi hijo, yo lo seguiré por donde vaya. Elías, sintiendo el urgido despertar en su espíritu, se acercó a la mujer. Dame tu mano, le pidió. Ella dudó por un momento, pero luego extendió su mano. Elías oró, rogando a Dios que escuchara el clamor de aquellas almas afligidas y que hiciera un milagro en medio de la multitud. Señor de los ejércitos, manifiesta tu poder. Devuelve la vida a lo que ha sido despojado de esperanza. Mientras oraba, un silencio abrumador se apoderó de la multitud, y se sintió un cambio en el aire.
Un destello de luz pareció surgir de los cielos, y de repente, se oyó un murmullo entre la gente. Algunos comenzaron a sollozar, otros a alabar, y otros simplemente se dejaron llevar por la presencia de Dios que se manifestaba. «Mira. Mira al niño», exclamó una mujer que se encontraba cerca. Todos giraron la vista hacia la viuda que estaba oscureciendo en su tristeza. En sus brazos, el hijo que había estado muerto comenzaba a despertar, abriendo los ojos como el alba que se asoma en la mañana. La viuda cayó de rodillas, asombrada y agradecida. «Bendito sea el Señor», clamó. La multitud estalló en un grito de júbilo y asombro. La vida regresaba a sus corazones, así como a aquel niño. Elías levantó sus manos, glorificando a Dios. «Así dice el Señor, mi poder es perfecto en la debilidad, y aquellos que claman a mí verán el cumplimiento de mis promesas». Con la angustia transformada en regocijo, la multitud comenzó a alabar a Dios, levantando sus voces en adulación. Eliseo se unió, tan emocionado como el resto, mientras las tinieblas que antes cubrían sus corazones comenzaban a disiparse como la bruma ante la luz del sol. Pero, cuando la celebración alcanzaba su clímax, un murmullo emergió del fondo de la multitud: «¿Qué haría este Dios por nosotros si el hambre acecha nuestras tierras?». Un hombre se pasó la mano por la cabeza, expresando su duda. Elías, aún en medio de la alabanza, volvió a la realidad de su deber. «Escuchad», dijo, «no solo por este milagro debéis creer. Dios es un Dios de provisión, y su alabanza no solo vendrá en los momentos de alegría». Entonces, con el reflejo del sol fundiéndose con la luz sobrenatural que había descendido, Elías les recordó las palabras de Moisés: «Y recuerde que el Señor, vuestro Dios, aunque os ha traído hasta aquí, os conducirá y proveerá de lo que necesitáis, si confiáis en Él». Deuteronomio 8:2. Así, la multitud, todavía sintiendo el eco de lo milagroso, se mantenía expectante. Con la fe renovada, se preguntaban cómo seguirían las señales del Señor en sus vidas. El eco de los milagros despertaría la esperanza en una nueva generación, y así, la historia de la redención de Israel continuaba, en donde cada etapa de su viaje los llevaría más cerca del cumplimiento de una antigua promesa. La respuesta a su clamor estaba en el aire, como un abrigo que esperaba ser vestido. La pregunta surgía en el fondo de sus corazones: ¿cuál será el próximo milagro que el Dios de Israel hará, ahora que hemos visto su poder? La expectación de lo que vendría llenaba el ambiente, y los corazones se preparaban para un futuro lleno de promesas. Elías miró a su alrededor, sintiendo la atmósfera cargada de alabanza y reverente expectativa. Las lágrimas de gratitud y gozo corrían por las mejillas de la multitud, mientras cada corazón se unía en un solo clamor: «El Señor es Dios». El milagro del niño resucitado había encendido una chispa, pero Elías sabía que la verdadera transformación requeriría más que una intervención divina. Era un llamamiento a un cambio radical en los corazones de su pueblo, dejando atrás la idolatría y la desesperanza. «Escuchadme, Israel», dijo, con la voz firme como el retumbar del trueno. «No solo debéis ver este milagro, sino que debéis contar las maravillas del Señor a vuestros hijos y enseñarles a confiar en Él. Debéis volver a los caminos del pacto». Mientras hablaba, los ojos de la multitud brillaban con deseo de renovación. Algunas mujeres comenzaron a llevar a sus hijos hacia Elías, deseando que él orara sobre ellos. Con cada oración, el poder de Dios se manifestaba, tocando vidas, levantando no solo a los jóvenes, sino a los ancianos y a los debilitados en espíritu. «El Señor restaurará todo lo que ha sido perdido», proclamaba Elías, con fe ardiente. De repente, a lo lejos, se escucharon rumores de las antiguas promesas de la Torá. Algunos hombres empezaron a recordar las palabras de Moisés: «Si regresáis al Señor con todo vuestro corazón, Él vendrá y os restaurará». Ante tales palabras, Elías supo que el momento de la verdadera conversión había llegado. «Este es el momento de la siembra», dijo con fervor. «Juntos, levantemos un altar a nuestro Dios, donde el fuego de la fe arda nuevamente».
El pueblo se unió en un clamor. Al principio vacilantes, luego con creciente firmeza, comenzaron a recoger piedras, a juntar leña. Y así, un altar fue levantado en el corazón de esa tierra desolada. Mientras la fogata comenzó a arder, Elías dirigió a la multitud en una oración poderosa. Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te invocamos, revela tu gloria una vez más. Que este fuego consuma toda duda y todo temor. Las llamas danzaban al viento, creando un espectáculo celestial que iluminaba el cielo nocturno. A medida que el altar se encendía, el pueblo clamaba en un unísono desgarrador, y los corazones comenzaron a arder con el fuego del Espíritu Santo. La presencia de Dios se hizo palpable, llenando el aire de un asombroso poder. Así, Israel fue despertando de su letargo espiritual. Pequeños y grandes, ancianos y jóvenes, juntos levantaron sus voces, se unieron en un canto a su Dios, comenzando un nuevo y glorioso capítulo en la historia de su nación. Elías observó el despertar de su pueblo con lágrimas en los ojos. Su corazón se llenaba de gratitud al ver que la promesa de Dios se cumplía ante sus ojos. Lo que yo creía que era el fin, es solo el comienzo. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Exclamó en su alma, y allí, entre el fuego y la adoración, sintió que el viento soplaba con fuerza. Era un nuevo comienzo. Con Eliseo a su lado, Elías comprendió que cada paso en el camino hacia la restauración traería consigo diferentes desafíos, pero también una certeza: Dios había levantado a su pueblo, y su luz brillaría en la tierra. Antes de marcharse, Elías volvió a dirigirse a la multitud que por fin había recuperado la fe. El tiempo ha llegado. Mantengan el fuego encendido en sus corazones. Sean un testimonio vivo de la gloria de Jehová. No temáis, por Él está con vosotros, y sus promesas son fieles. Mientras las estrellas brillaban con más intensidad en el cielo y la alegría de un pueblo renovado llenaba el aire, Elías supo que había cumplido su misión. Había restaurado el altar, reinstaurado la fe y mantenido viva la esperanza. El tiempo había llegado de volver al camino del pacto y vivir en la fidelidad de Dios. Con Eliseo y otros miles de creyentes a su lado, Elías emprendió el viaje hacia nuevos horizontes, dejando atrás un legado de fe que resonaría en la historia de Israel por generaciones. Así, la historia de la redención continuaba. Vibrante y viva, en el corazón de todos. Ahora, querido amigo, ¿te unes a esta historia de transformación y fe? Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. La luz de Dios está brillando, y solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de unirse a esta gran obra.